Luis, ya estamos al aire. Perdón. El día de hoy hablaremos de un tema sumamente aburrido, pero además importante para nuestra clase de historia. ¿De qué vamos a hablar hoy? Muy buena pregunta, Guadalupe. Hablaremos de nada más y nada menos que de la Guerra Fría. ¿Fría? ¿Que no hubo una caliente? Pues no, solamente hubo una Guerra Fría. ¿Por qué? Pues porque hay mucho hielo. No es cierto, es broma. La verdad es que fue una ideología, más bien, había dos naciones. Entonces no hubo una guerra. Otra muy buena pregunta, Guadalupe. Pues no fue una guerra. ¿Y por qué? Pues porque solamente fue un conflicto de ideologías entre la Unión Soviética y Estados Unidos, en donde defendían el comunismo y la democracia. ¿Democracia existe? Hoy estás llena de muchas preguntas, Guadalupe. Pues no, la única verdad es que la democracia no existe. Es el disfraz del capitalismo y es lo que realmente defendían ambas naciones. Y sabes algo muy interesante, es que si realmente hubiera sido una guerra, como ambos países contaban con armas nucleares, además de haber sido la guerra De ambos países hubiera sido del fin del mundo. Puedes imaginártelo, ¿verdad? ¿Te lo puedes imaginar, Guadalupe? Solamente imagínatelo, el fin del mundo en la Guerra Fría. esto es algo que no pudo haber pasado. Como ya vimos, nuestro compañero Luis Ángel nos explicó un poco acerca de lo que pasaba en Europa. Entonces, Europa se dividió en dos bandos, que era Europa Occidental, que eran los capitalistas, y Europa Oriental, que eran los comunistas. Entonces, los europeos, que eran los capitalistas, crearon El Pacto de Atlántico Norte estaba conformado por Inglaterra, por Francia, por Alemania, por Italia, por Canadá y por Turquía. Por otra parte, el Estado Oriental, que estaba al mando de los comunistas, defendían su gobierno porque querían un gobierno democrático e hicieron el Tratado de Varsovia, que estaba Al mando de la Unión Soviética, de Polonia, de Alemania Oriental, de Checoslovaquia, de Hungría, de Rumania y de Bulgaria. Entonces, esto dio origen a una Europa dividida. Europa Oriental, que eran los soviéticos, y la Europa Occidental, que estaba al mando de Estados Unidos. Y a partir de esto se empiezan a crear las áreas de influencia. Las áreas de influencia eran puestas por los mismos representantes, y si sobrepasabas estas áreas, pues era como ir al territorio enemigo. Entonces, cuando esto pasaba, el ejército soviético empieza a reprimir la democracia en Checoslovaquia. Y después de esto empiezan a haber muchos conflictos porque los aliados empiezan a cruzar estas áreas de influencias. Entonces esto puede ser mortal para estos, porque ya que nada, por lo mismo de que los aliados sobrepasaban esto, los podrían matar. Entonces, ya que esto empezaba a matar y empezaba a intervenir el ejército, creyeron que en verdad iba a haber una guerra con armas y con muertes. Entonces, como que quieren empezar a contar con armas reales. Sin las dudas de que en realidad se cree la guerra. Pero pues esto no pasó. Entonces esta Guerra Fría se puede dividir en tres etapas, que sería la de máxima tensión, que es de 1945 a 1953. Entonces se establecen bloques, el bloque de Berlín y el bloque de la Guerra de Corea. Y ya luego... Empieza como una coexistencia pacífica de 1953 a 1977, en el que querían evitar la aniquilación, pero en esta etapa se crea el muro de Berlín, la guerra de los misiles de Cuba empieza también y interviene Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Pero ya al final de todo esto termina viene el rebrote y el fin, que es de 1977 a 1991. El bloque oriental pues empieza a debilitar y ya empieza la guerra de Afganistán y la guerra civil de El Salvador. Y los conflictos principales de estos bloques que acabo de decir los dirá mi compañero. En primero llega lo que es la división de Alemania, que queda al mando bajo el ejército de los países aliados, que esto sucedió en 1948. Ya lo que se le considera como el primer conflicto en la Guerra Fría es lo que es la Guerra de Corea, en 1950.
Una vez que pasa esto, en 1962, algo muy importante que es la crisis de los misiles en Cuba, que es donde triunfa Fidel en la revolución, donde Cuba es rechazado por Estados Unidos. Después llega la guerra de Vietnam en 1964. Esto ya es como decir lo último, porque es derrotado el ejército francés y a la vez Vietnam se divide en norte y sur, lo que se le podría también decir como capitalista y comunista. Y bueno, así finaliza la Guerra Fría cuando la URSS es eliminada y por la ONU.